La vida humana es un soplo, pero casi nadie se da cuenta de ello. Hay una batalla constante en marcha, y la mayoría de las personas se distrae con todo lo que es pasajero. En este preciso instante, se desarrolla ante nosotros un escenario profético, y pocos perciben lo breve que es el tiempo. El mismo Señor Jesús advirtió acerca de los engaños, acerca de la brevedad de la existencia y sobre la importancia de buscar a Dios antes de que sea tarde. El engaño no llega anunciando sus intenciones, es sutil y sigiloso, parecido a la forma en que la serpiente engañó a Eva en el jardín, Génesis capítulo 3. Tras las cortinas de este mundo, hay un adversario que ciega mentes y corazones. Él hace que hombres y mujeres se aferren a sueños pasajeros, como si la vida aquí fuera infinita. Según Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo, el diablo, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Mientras las personas se ocupan de los quehaceres diarios, existe esta realidad espiritual tan concreta como el aire que respiramos. Son estrategias del enemigo para desviar nuestro enfoque y llevarnos a la ruina. ¿Cuántos hoy en día no ponen sus corazones únicamente en las riquezas, en las posesiones y en las vanidades? Ese es exactamente el propósito de Satanás, mantener la atención de todos concentrada en el ahora, descuidando lo que verdaderamente perdura para siempre. En Lucas capítulo 12, desde el versículo 13 hasta el 21, encontramos la parábola del rico insensato, un retrato de cómo la ilusión material puede ser devastadora para el alma. Jesús advierte que tengamos cuidado con todo tipo de codicia, pues la vida no consiste en la cantidad de bienes que poseemos. Ese hombre construyó celeos más grandes para guardar sus granos, sin darse cuenta de que su alma le sería exigida esa misma noche. Asimismo sucede con nosotros cuando nos dejamos fascinar por el brillo engañoso de este mundo. Es inevitable notar cómo ese mismo patrón se repite en nuestra sociedad. Muchos viven para adquirir, consumir y ostentar. Casas, carros, bienes de lujo, dinero en el banco, todo se vuelve prioridad, mientras la relación con Dios se deja de lado. El diablo quiere que pospongas las decisiones espirituales, creyendo que siempre habrá más tiempo. Sin embargo, la Biblia es clara. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. La mayor estrategia de Satanás no es solamente ofrecer placeres. También siembra la idea de que debemos pensar solo en el presente. La urgencia de la vida eterna queda oculta. Las personas siguen sin notar que son peregrinas, pues de hecho, no somos dueños de nada en este mundo. Como Job declaró, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio, el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor». Job, capítulo 1, versículo 21. Nada nos llevaremos de aquí, pero la mayoría cierra los ojos ante ese hecho. En esta parte del Evangelio de Lucas, capítulo 12, la advertencia del Señor es directa y penetrante. Él nos enseña que vivir solo para uno mismo es una locura, pues tarde o temprano la muerte llama a la puerta. La sociedad actual enfatiza la importancia de acumular, pero olvida que la vida es frágil. ¿Qué harías tú si supieras que esa sería tu última noche en la tierra? Hay quienes ni siquiera quieren pensar en esa posibilidad, pero el cristiano está llamado a enfrentar este tema con sobriedad, teniendo esperanza en la resurrección. Jesús declaró, «Mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de sus bienes». Lucas capítulo 12, versículo 15. Ahí está el punto. No es pecado tener bienes, pero es insensato poner el corazón en ellos. El mismo Hijo de Dios insistió en que recordásemos que el mañana no está garantizado. Aún así, el enemigo de nuestra alma trabaja incansablemente para que posterguemos la entrega completa al Señor. Esa trampa es letal. El rico insensato dialogó consigo mismo, lleno de arrogancia, como si fuera a vivir para siempre. Se dijo, «Descansa, come, bebe y regocíjate». Lucas capítulo 12, versículo 19. Pero Dios lo llamó insensato, pues en ese mismo día su alma le sería exigida. Es un contraste evidente entre la perspectiva de Dios
y la del hombre. Es un error fatal creer que tenemos todo bajo control, cuando solo Dios conoce el número de nuestros días. Aún así, la sociedad sigue caminando desconectada. Los anuncios nos incitan a comprar más, a obtener más, a ser cada vez más ricos. Ropa, accesorios, inmuebles, carros, todo parece intentar llenar un vacío que solo puede ser satisfecho por la comunión con Dios. Es como si el enemigo susurrara constantemente: «Tienes tiempo, concéntrate solo en las cosas de la tierra». Sin embargo, Hebreos capítulo 9, versículo 27, resalta que todo ser humano muere una sola vez, y después de eso, enfrenta el juicio. Reflexionar sobre la muerte no tiene por qué ser algo mórbido para el cristiano. Es señal de sabiduría. El Salmo 90, versículo 12, declara: «Enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que obtengamos un corazón sabio». Ignorar la brevedad de la vida es despreciar la enseñanza de Cristo. Solo Él ofrece garantía para la eternidad. El adversario, como padre de la mentira, Juan capítulo 8, versículo 44, utiliza todo tipo de seducción para que no pensemos en ello. Quiere que las personas vivan como el rico insensato, sin ningún tipo de planificación espiritual. Según la lógica del mundo, acumular bienes y enaltecer las conquistas materiales es sinónimo de éxito. Pero, en la lógica del Evangelio, el verdadero tesoro es ser rico para con Dios. Lucas capítulo 12, versículo 21. La pregunta que cada uno debe hacerse es: ¿estoy yo construyendo tesoros para la eternidad o me estoy preocupando únicamente por el ahora? Porque, de acuerdo con 1 Juan capítulo 2, versículo 16, todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Esta verdad no es un llamado a la pobreza o a la inacción, sino a la correcta priorización. Sí, debemos trabajar, sostener a la familia y ser responsables. Pero cuando todo esto se convierte en la base de nuestra identidad, pasamos a vivir como el rico insensato. Hay una línea tenue entre disfrutar de lo que Dios nos concede con gratitud y transformar los bienes en ídolos. Es fundamental darnos cuenta de que hay vida después de la muerte y que el juicio de Dios es real. Quien cierre los ojos ante esto estará recorriendo el mismo camino de ese hombre insensato. El hombre rico del relato bíblico tenía posesión de tierras, celeos y muchos recursos. Sin embargo, no poseía la salvación. Lo dejó todo en el momento en que su alma fue requerida. La lección es contundente. Sin Dios, nada tiene un valor permanente. La soberbia nos ciega, pero ante Dios, nuestra vida puede ser arrebatada en cualquier instante. Por eso, es crucial buscar a Cristo, aquel que es la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. Él es quien nos libera de las cadenas del pecado y de la ilusión. Solo hay seguridad real en Dios. El enemigo seguirá desviándonos, susurrando que somos dueños de nuestro tiempo, de nuestra vida. Pero eso es mentira. El aliento de vida nos fue entregado por Dios y a Él retornaremos. Para no vivir como necios, debemos comprender que cada latido de nuestro corazón es un regalo divino. Servir al Señor no es pérdida, sino ganancia de una vida abundante. Juan capítulo 10, versículo 10. En este camino, la Biblia nos alerta a vigilar y orar para que no caigamos en la tentación. Mateo capítulo 26, versículo 41. Meditar sobre la finitud humana no es solo algo filosófico, sino profundamente bíblico. El Salmo 103, versículo 15, nos compara a una flor del campo que florece hoy pero mañana ya no existe. Eso no debe llevarnos al desespero, sino a un sentido de responsabilidad ante Dios. Cuando entendemos que la vida es pasajera, cambiamos nuestras prioridades. Nos preocupamos más por tener un corazón puro, por honrar al Creador y por amar al prójimo. El mayor desafío en este mundo es permanecer firme en el camino de la verdad, mientras tantos se pierden en rutas llenas de engaño. El diablo no solo propone placeres inmediatos, sino que también intenta borrar en el corazón humano la percepción de que la eternidad es una realidad. Es como si plantara en los hombres
la idea de que es posible conquistarlo todo, sin jamás rendir cuentas a nadie. Sin embargo, Romanos capítulo 14, versículo 12, dice que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo ante Dios. Esta es la gran verdad que el mundo trata de camuflar con entretenimiento excesivo, con estímulos incesantes al consumismo y con filosofías vacías. Mientras muchos se aferran al placer momentáneo, el tiempo avanza, una generación muere, otra surge, y así sucesivamente. Tarde o temprano, cada uno tendrá que enfrentar la inexorable realidad de la muerte. Prepararse para ese encuentro con el Señor no es fanatismo, es sabiduría. Cristo advirtió que la puerta es estrecha y el camino es angosto, el que conduce a la vida. Mateo capítulo 7, versículo 14. Aún hoy, hay quienes ignoran por completo lo que la palabra de Dios enseña. Prefieren crear sus propias teorías, confiando más en sus razones limitadas que en la revelación divina. El apóstol Pablo advierte que la sabiduría de este mundo es locura para Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. En lugar de someternos a razonamientos orgullosos, debemos someternos al Evangelio que señala el camino a la vida eterna. Es una decisión personal, intransferible. Nadie puede tomar esa elección por nosotros. ¿Por qué hablar tanto sobre la muerte y los engaños? Justamente porque hay una esperanza real, mayor que toda oscuridad. Aquellos que están en Cristo no viven sometidos al pavor de la muerte, pues creen en la resurrección. La garantía de esa fe radica en el hecho de que Jesús murió y resucitó. Así como Él venció a la tumba, también nosotros, los que creemos en Él, tenemos la promesa de vivir eternamente en su presencia. 1 Corintios capítulo 15. Por ello, hablar sobre el fin es en realidad una forma de anunciar un nuevo comienzo para quien está en Cristo. Nuestra esperanza no reside en las cosas de esta tierra, sino en aquello que aún no vemos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por esa razón, el cristiano está llamado a depositar su tesoro en el cielo, donde los ladrones no roban y la polilla no consume. Mateo capítulo 6, versículos 19 a 20. Por más que el mundo ofrezca ganancias, ninguna supera la gloria de la vida eterna. Saber esto cambia nuestra postura ante el sufrimiento, las luchas e incluso la injusticia que vemos en todas partes. La verdad bíblica nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. El mismo Jesús que advirtió sobre el engaño del enemigo fue quien prometió estar con nosotros hasta la consumación de los siglos. Mateo capítulo 28, versículo 20. Él no nos abandonó, y eso debe llenar nuestro corazón de paz. Aunque el escenario global sea perturbador, y aunque el pecado sea cada día más normalizado, Dios no ha perdido el control. El diablo engaña, pero no tiene poder absoluto. Solo el Señor es el soberano. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos permite caminar en medio de la tormenta sin perder la alegría. No se trata de una ilusión para negar la realidad de los problemas, sino de vivir a la luz de una verdad superior. Lo que dice la Biblia es lo que vale. Las opiniones humanas cambian, las ideas son sustituidas en cada generación, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. El cristiano debe mantenerse firme sobre esa roca inamovible. Una de las características más notables de quien ha nacido de nuevo es ver la eternidad en lo que hace. Esto no implica alejarse de los deberes cotidianos, sino llevar una vida equilibrada, con la mente en el cielo y los pies en la tierra. La eternidad ya comenzó en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Eso significa que, donde quiera que estemos, podemos orar, alabar y buscar la presencia de Dios. No dependemos de estructuras o rituales específicos para encontrar al Señor. La Biblia describe a hombres y mujeres que, incluso en contextos difíciles, sirvieron a Dios de todo corazón. Piensa en José, quien fue arrojado a una cisterna, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, pero aún así mantuvo su fidelidad. Génesis capítulos 37 a 50. Piensa en Daniel,
exiliado en una tierra extraña, pero que oraba 3 veces al día y se mantenía firme en la fe. Daniel capítulo 6. Recuerda a Pablo y Silas, que adoraban a Dios en la cárcel. Hechos capítulo 16. Estas historias reales nos muestran que nada puede separar al cristiano del amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 39. El diablo quiere entorpecer la mente de las personas, haciéndoles olvidar que un día rendirán cuentas ante el Creador. Por ello, el mensaje del Evangelio se hace aún más urgente. Debemos proclamar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. No hay manera de escapar de esta verdad. Todos compareceremos ante Dios, unos para la vida eterna, otros para la condenación. Y el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Es hora de despertar. El tiempo se agota rápidamente. Aquel que no se rinda a Cristo puede pensar que está seguro ahora, pero está pisando terreno frágil. Solo Jesús es la roca. Sin Él, todo lo demás es arena. Mateo capítulo 7, versículos 24 a 27. Por ello, la Iglesia del Señor debe mantenerse alerta, vigilando y proclamando la verdad. Estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 13. Una luz que señala el camino, una sal que impide la corrupción. Hebreos capítulo 9, versículo 27, establece que todo ser humano vive una sola vez, y después de ello viene el juicio. No hay escapatoria ni reencarnación. Es la certeza de que cada individuo responderá por sus decisiones ante el tribunal divino. Para quien cree en Cristo, ese día se espera con reverencia y esperanza. Para quien rechaza al Salvador, habrá vergüenza y terror. La Biblia no deja dudas sobre este asunto, aunque muchos se nieguen a reflexionar al respecto. Cuando meditamos en pasajes como Apocalipsis capítulo 20, versos 11 a 15, vemos la descripción del juicio final. Se abrirán libros, y también el libro de la vida. Aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Es una escena impactante que lleva a muchos a cuestionar el amor de Dios. Pero recordemos que el Señor es justo, y Él ha provisto la salida, que es Jesucristo. La condenación es el camino que elige quien rechaza el perdón divino, no culpa de Dios. El diablo desearía que este tema nunca se predicara en las iglesias, pues teme el impacto del arrepentimiento genuino. Sin embargo, negar el juicio final no lo hará desaparecer. El día vendrá, independientemente de que lo prefiramos o no. El hombre puede crear teorías para negar la realidad, pero no tiene el poder de anularla. Al contrario, el Evangelio presenta el camino para escapar de la ira venidera. Creer en Jesús, recibirlo como Señor y Salvador, y andar en la novedad de la vida. El cristiano vive con los ojos fijos en ese gran día, no para vivir en un miedo perpetuo, sino para caminar en santidad y misión. Sabiendo que pronto el Señor volverá, el creyente se esfuerza en ser hallado irreprensible. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Cada hora importa, cada oportunidad de testificar cuenta. No somos dueños del tiempo, pero podemos usarlo para glorificar a Dios y amar al prójimo. En eso encontramos sentido, paz y alegría. El arrepentimiento no es solo remordimiento o tristeza pasajera, es un cambio de dirección. El Evangelio de Marcos comienza con la predicación de Juan el Bautista, llamando a todos al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Marcos capítulo 1, versículo 4. Sin ese paso no hay salvación. El mundo relativiza la idea del pecado, pero la palabra de Dios es inmutable. Si andamos en engaño, necesitamos confesar y abandonar el camino errado, creyendo que la sangre de Jesús nos purifica. 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Quien se arrepiente no continúa voluntariamente preso en el error. Es un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo pasa a morar en el corazón del creyente, capacitándolo para vivir en rectitud. Eso no significa perfección instantánea, sino una caminata de transformación continua. Cada día, el cristiano muere a sí mismo y vive para Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es un camino que se recorre hasta el final de la vida.
siempre confiando en la gracia de Dios para mantenerse firme. El mundo define el éxito de forma diferente: poder, fama, dinero. Pero el éxito de Dios radica en un corazón quebrantado y dispuesto a obedecerle. No sirve de nada tener el mundo entero y perder el alma. Mateo capítulo 16, versículo 26. La trayectoria del arrepentimiento es humillante para el orgullo humano, pues reconoce que no tenemos justicia propia. Es Cristo quien nos justifica, y en Él encontramos la reconciliación con el Padre. La gran dificultad, sin embargo, es que el ego no quiere ceder el control de la propia vida. Muchos prefieren ignorar el llamado de Dios para seguir disfrutando de pecados aparentemente inofensivos. Esa es una ilusión peligrosa. Cada paso alejado de Cristo es un paso hacia la eternidad sin Él. Por eso, la urgencia del arrepentimiento resuena en todo el Nuevo Testamento. Sin arrepentimiento no hay esperanza. Sin Cristo no hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. El diablo no descansa. Es descrito como un león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Su astucia se manifiesta en diversas áreas. Manipula ideologías, distorsiona valores, incita a la vanidad y estimula la codicia. El Señor Jesús lo llama padre de la mentira, Juan capítulo 8, versículo 44, pues toda falsedad se originó en él. Su objetivo es alejar a la humanidad de Dios, oscureciendo la fe y destruyendo la comunión del hombre con el Creador. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, se nos alerta de que Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto significa que su engaño, frecuentemente, tiene apariencia de bondad. Mediante religiones falsas, filosofías humanistas e incluso sistemas políticos, él construye falsas esperanzas. Habla al hombre diciendo que puede ser feliz sin Dios o que puede crear su propio camino espiritual despreciando a Cristo. Es el mismo engaño repetido desde el Edén: seréis como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. No hay lugar en el que él no intente infiltrarse. Si encuentra espacio, domina corazones. Muchas iglesias se corrompen al dejar de predicar la palabra y entregarse a enseñanzas que agradan al público, pero que no transforman vidas. Cuando eso ocurre, la casa de Dios pierde la esencia de ser columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Cuidado, pues el enemigo está interesado únicamente en alimentar lo que complace a la carne, y cuando no hay alimento espiritual sólido, el rebaño perece. Es fundamental recordar que no estamos solos en esta lucha. El mismo Jesús intercedió por nosotros y nos concedió armas espirituales para resistir. Efesios capítulo 6, versículos 10 a 12. Hay poder en el nombre de Cristo. El diablo y sus demonios tiemblan ante ese nombre. Aún con todo su engaño, Satanás no es omnipotente ni omnipresente. Es un ser creado y derrotado en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Aunque aún intente cegar vidas hasta el día del juicio, sus días están contados. Cuando avanzamos hacia el libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, encontramos la culminación de todo el plan redentor y de los eventos finales. En ese libro, el apóstol Juan recibe visiones profundas, que incluyen juicios divinos, la manifestación del anticristo, la aparición del falso profeta, la gran tribulación y finalmente el regreso triunfal de Jesús. Se trata de un contenido extenso, repleto de simbolismo, pero con un mensaje central: Cristo reina y juzgará el mal definitivamente. En Apocalipsis capítulo 13 surge la figura de las dos bestias, la primera que sale del mar, asociada al gobierno mundial y vista como el anticristo, y la segunda que sube de la tierra, muchas veces identificada como el falso profeta. Este último engaña a la humanidad con señales portentosas, haciendo incluso que fuego descienda del cielo. ¿Acaso no se parece a la advertencia de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 24, de que surgirán falsos cristos y falsos profetas, realizando grandes señales para engañar hasta a los escogidos? La segunda bestia induce a las personas a adorar a la primera, en un escenario de engaño global. Muchos teólogos sostienen que ese falso profeta
podrá de algún modo presentarse como un Mesías, atrayendo multitudes que no tienen discernimiento bíblico. Se discute la interpretación exacta de cómo ocurrirá, pero lo importante es comprender que el engaño será gigantesco. Mientras el anticristo ejerce poder político, el falso profeta actúa en la esfera espiritual, uniendo religiones y corazones para rendir homenaje al hombre de la iniquidad. El libro de Apocalipsis también describe el derramamiento de la ira de Dios sobre un mundo que se niega a arrepentirse. Vemos plagas, conflictos y eventos catastróficos. Sin embargo, la palabra ofrece esperanza a quienes guardan el testimonio de Jesús. En el capítulo 19, contemplamos a Cristo regresando en gloria, derrotando a la bestia y a sus ejércitos. Es una promesa segura: el reinado de Cristo prevalecerá. Él juzgará a las naciones con justicia. Aquellos que en Él confían reinarán con Él para siempre. Apocalipsis capítulo 22. Saber de los eventos proféticos no es motivo para vivir con miedo, sino con alerta. En Mateo capítulo 24, Jesús advierte sobre guerras, hambres, pestes y persecuciones, pero afirma: el que persevere hasta el fin será salvo. Versículo 13. La perseverancia indica una fe activa, que no desfallece aún ante desafíos intensos. El Señor nos llama a ser buenos administradores del tiempo que Él nos concede, para que no seamos sorprendidos como el rico insensato. Quien lee los Evangelios y el Apocalipsis percibe que Dios no dejó a su pueblo a oscuras. Al contrario, Él reveló con antelación lo que sucedería, para que no seamos tomados por sorpresa. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, versículos 1 a 13, Jesús compara el reino de los cielos con jóvenes que esperaban al novio. 5 de ellas eran prudentes, manteniendo aceite en sus lámparas. Las otras 5, insensatas, se quedaron sin aceite. Es una clara advertencia sobre la vigilancia constante. Por lo tanto, vigilar significa mantener nuestro corazón en la palabra, en la oración y en comunión. Es no permitir que el fuego de la fe se apague. Es resistir las tentaciones y el desaliento que pueden surgir al ver cómo el mal se multiplica. El creyente tiene la promesa de que, aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, Dios estará con él. Salmo 23, versículo 4. Cristo afirmó que en el mundo tendríamos aflicciones, pero en Él hallaríamos la paz. Juan capítulo 16, versículo 33. No sabemos el día ni la hora en que el Señor volverá, pero sabemos que Él volverá. Por ello, cada generación de cristianos vive con esa perspectiva, pues en cualquier momento puede suceder. Esta actitud de expectación nos lleva a reflexionar diariamente sobre nuestra conducta. Al recordar que podemos estar frente a Él en cualquier instante, comprendemos la necesidad de vivir en santidad, no por miedo, sino por amor, sabiendo que Él nos amó primero. 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Aún en Apocalipsis capítulo 13, se lee acerca de la llamada marca de la bestia. Se habla de una señal en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie podrá comprar o vender. Muchos debaten si se trata de un chip, de un código, de algo tecnológico o meramente simbólico. Lo esencial es que habrá un control económico tan grande que quien no se someta al sistema no podrá comerciar. Esto abarca el poder de dominar poblaciones enteras mediante el hambre y la necesidad. Durante décadas, ese escenario parecía distante. Hoy, con la globalización y los avances en inteligencia artificial e identificación biométrica, no suena tan imposible. Las naciones buscan soluciones conjuntas para problemas complejos, como crisis financieras y conflictos. El ambiente se torna propicio para el surgimiento de un liderazgo aceptado mundialmente, que ofrezca un pacto de aparente paz y prosperidad. Esa persona, según la Biblia, será el anticristo. Pero no se equivoquen, la cuestión no es la tecnología en sí, sino la sumisión del corazón a un poder que se opone a Dios. Muchos pueden estar dispuestos a recibir esa marca solo para mantener su estilo de vida y sus posesiones, repitiendo el mismo error del rico insensato, que solo pensaba en celebrar y disfrutar de bienes. Quien se mantiene firme en Cristo
no se doblegará, aun si ello cuesta la libertad o la vida. El valor de nuestra alma excede cualquier comodidad terrenal. Es lo que Jesús enseña. Es mejor perderlo todo aquí que comprometer la eternidad. Esta profecía sobre la marca no es una amenaza infundada, es una advertencia divina. Si la Biblia dice que habrá un tiempo en que las personas serán presionadas a recibir tal señal, entonces debemos estar preparados. El espíritu del anticristo ya actúa en la tierra, moldeando el mundo para aceptar tales imposiciones. Es un proceso gradual de aceptación, en el cual las personas se acostumbran a perder la libertad a cambio de conveniencia. Cuando llegue la opresión verdadera, muchos ya estarán desarmados espiritualmente. Antes de que el anticristo surja como persona, su espíritu ya se manifiesta. Es lo que el apóstol Juan escribe: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo, sobre el cual habéis oído que ha de venir, y ya está en el mundo. 1 Juan capítulo 4, versículo 3. Ese espíritu se opone a Cristo, ya sea negando quién es Él, ya sea difamando la fe cristiana o promoviendo ideologías que distorsionan la palabra de Dios. ¿Has notado cómo la sociedad actual se aleja cada vez más de los valores cristianos? Lo que antes se consideraba pecado, hoy se celebra en varios contextos. Lo que era honorable, ahora es motivo de burla. Esa inversión de valores no es mera casualidad, sino reflejo del espíritu del anticristo. Él quiere preparar el terreno para que, cuando se revele el hombre de la iniquidad, la mayoría esté dispuesta a seguirlo. Y seguir al anticristo no será solamente admirar a un líder político, sino también abrazar un sistema que rechaza a Dios. Este movimiento de rebeldía se fortalece especialmente entre quienes no tienen raíces en la palabra. Creyentes superficiales, sin conocimiento bíblico, se convierten en presas fáciles del engaño. Muchos son atraídos por falsos profetas que solo prometen prosperidad terrenal, sin llamar al arrepentimiento. Otros abandonan la congregación por decepciones o rencores, quedando aislados y vulnerables. Todo esto favorece la acción del espíritu maligno que conduce al anticristo. Sin embargo, hay una iglesia firme, que no se doblega, que no negocia la fe. En todas las épocas, Dios preserva un remanente fiel, como hizo en los días de Elías, 1 Reyes capítulo 19, versículo 18. Esos siervos, sustentados por la verdad bíblica, no serán engañados. Por ello, es vital estudiar las Escrituras, buscar comunión con hermanos comprometidos y cultivar una vida de oración. Esa es la única manera de resistir las tinieblas que se acumulan, guardando viva la esperanza en Cristo. Jesús, en Mateo capítulo 24, menciona un tiempo de angustia como nunca antes se había visto, llamado la Gran Tribulación. Muchos creyentes debaten si la Iglesia pasará por ella o será arrebatada antes. Independientemente de la posición adoptada, lo cierto es que habrá un tiempo de severa persecución y sufrimiento en la tierra, relacionado con la manifestación del anticristo. Será una prueba de fuego, en la cual se pondrá a prueba la fidelidad de cada uno. La injusticia y la violencia se multiplicarán, y muchos se enfriarán en el amor. Es la profecía que encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 12. No obstante, esa fase no durará para siempre. Ella precede al culmen de la historia, que es el regreso de Jesús en gloria y la instauración definitiva del reino de Dios. Mientras el anticristo intente exaltarse, exigiendo adoración, segundo Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, el verdadero rey vendrá para reclamar su trono y juzgar a las naciones. Este período descrito en la Biblia no debe ser enfrentado con desesperación por quien tiene a Cristo. Más bien, debe encender en nosotros el fervor misionero. Muchos clamarán por respuestas, y si la Iglesia está preparada, podrá señalar el Evangelio. Habrá salvación en medio del caos. Apocalipsis capítulo 7. Habla de una multitud que vino de la gran tribulación y lavó sus ropas en la sangre del Cordero. Por ello, incluso en medio de un escenario caótico, la gracia de Dios se manifiesta para quien lo busca. El llamado ahora
es que cada creyente se prepare, no solo emocionalmente, sino espiritualmente, alimentándose de la verdad de Dios. Debemos estar firmes en Cristo para no caer ante las presiones que puedan surgir. Es tiempo de despertarnos del letargo, pues nuestra salvación está ahora más cerca de lo que cuando al principio creímos. Romanos capítulo 13, versículo 11. En tiempos de tribulación, quien está arraigado en el Señor se mantiene firme. La Biblia no deja lugar a dudas. Jesús volverá. Él lo prometió, y la promesa de Dios nunca falla. Hechos capítulo 1, versículo 11, registra a ángeles diciendo a los discípulos que, así como lo vieron ascender a los cielos, Él volverá. Esa es la bendita esperanza de la Iglesia. Tito capítulo 2, versículo 13. No volverá ya como el humilde carpintero de Nazaret, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, para reinar con poder y justicia. Cada ojo lo verá, y toda rodilla se doblará ante Él. Filipenses capítulo 2, versículo 10. El regreso de Cristo es la consumación de todo el plan de redención. Es cuando Él establecerá un reino de paz y gloria, y todo mal será juzgado. Para nosotros es motivo de alegría, pero para el mundo incrédulo será un gran terror. Según Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 a 17, los reyes de la tierra y los poderosos se esconderán en cuevas, pidiendo que las rocas caigan sobre ellos para resguardarse de la ira del Cordero. Esa escena muestra la realidad de un juicio inevitable. El anticristo y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y después, Satanás también será derrotado para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. La restauración de todas las cosas llegará a su clímax, cumpliéndose lo que los profetas anunciaron desde la antigüedad. Hechos capítulo 3, versículo 21. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, y ya no habrá más dolor, muerte ni llanto. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 a 4. Es el punto final en la historia del pecado. Mientras esperamos, somos embajadores de Cristo en la tierra. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Nuestra tarea es proclamar el Evangelio y vivir como sal y luz. No se trata de aislarnos, sino de influir en el mundo con el mensaje del reino. Cuando Él regrese, que nos encuentre sirviendo fielmente, como el siervo vigilante que aguardaba a su Señor. Mateo capítulo 24, versículos 45 a 47. Ante tantas revelaciones sobre los últimos días, es fácil quedar aturdido. Pedro, en su segunda carta, reflexiona precisamente sobre esto. Él dice que muchos se burlan, cuestionando si el Señor realmente vendrá. 2 Pedro capítulo 3, versículo 4. Pero Pedro aclara que Dios no tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Versículo 9. Sin embargo, ese día vendrá como ladrón. Él pregunta, ¿qué clase de personas debemos ser, sabiendo que todas estas cosas ocurrirán? La respuesta es clara: personas que vivan en santidad y piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios. 2 Pedro capítulo 3, versículos 11 y 12. La santidad no es un accesorio para el cristiano, sino parte esencial de su testimonio. Es estar separado del pecado y consagrado para servir al Señor. Y la piedad implica tener el corazón en Dios, reflejando su carácter y su amor en todo lo que hacemos. Pedro refuerza la importancia de mantenernos firmes en las Escrituras, pues hay personas que distorsionan la palabra, llevando a muchos al error. 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Sin una base sólida en la Biblia, corremos el riesgo de ser fácilmente engañados. Ese es el punto principal. Quien no conoce la verdad sucumbe al engaño. El diablo lo sabe y hará todo lo posible para impedir que el cristiano lea, estudie y medite en la palabra. Es tiempo de crecimiento espiritual, de madurez en la fe. Quien se queda en la superficialidad del cristianismo no soportará las tormentas que ciertamente vendrán. El consejo de Pedro es que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18.
Crecer en ese conocimiento no es acumular información, sino vivir en intimidad con Dios, obedeciendo sus mandamientos y viviendo el amor que Él manifestó en Cristo. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos llama a vestir la armadura de Dios. Es una metáfora poderosa para demostrar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal. El yelmo de la salvación protege la mente, recordándonos quiénes somos en Cristo. La coraza de la justicia resguarda el corazón, asegurando que vivamos rectamente. El cinturón de la verdad nos libra de las mentiras del enemigo, mientras que los calzados del Evangelio nos preparan para proclamar la paz. El escudo de la fe apaga las flechas encendidas del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra única arma ofensiva. Nota que la oración es el elemento que permea todo ese equipamiento. Efesios capítulo 6, versículo 18. Sin una vida de oración, la armadura no se sostiene. Esta enseñanza es fundamental para resistir en los días malos, pues en varios pasajes se nos advierte que el fin de los tiempos estará lleno de engaños y persecuciones. Muchos preguntan, ¿cómo no caer en el engaño? La respuesta bíblica es: permanezcan firmes en la palabra, oren sin cesar, mantengan el corazón puro y vivan en comunión con otros creyentes fieles. La armadura de Dios no es algo que nos ponemos solo el domingo. Debe acompañarnos a diario. Es una actitud de vida, una disposición para luchar contra el pecado y proclamar la verdad de Cristo donde quiera que estemos. Cuando uno se da cuenta de lo real que es el conflicto espiritual, entiende que no se puede dar cabida al enemigo. Cualquier brecha, por mínima que parezca, puede convertirse en una puerta de ataque. Por ello, la santidad no es opcional. Resistir al diablo forma parte de nuestro llamado, y el poder para esa resistencia viene del Espíritu Santo, no de nuestra propia fuerza. Jesús ya triunfó en la cruz y nos invita a participar de esa victoria viviendo bajo su autoridad. Colosenses capítulo 2, versículo 15. En Apocalipsis capítulo 3, el Señor Jesús envía cartas a 7 iglesias de Asia, cada una con un mensaje específico. A la iglesia de Laodicea dice: «Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente». Versículo 15. Esa iglesia se creía rica e independiente, pero era pobre, ciega y desnuda. Recibió la reprimenda de Cristo por su indiferencia. Él la convoca al arrepentimiento, para que vuelva a arder en la fe. Este ejemplo histórico sirve de advertencia para nosotros hoy. La tibieza espiritual es un veneno sutil. No niega abiertamente la fe, pero tampoco vive intensamente. Es quedarse en un punto intermedio, acomodado, creyendo que todo está bien. Pero Jesús deja claro que esa actitud le repugna. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Es preciso elegir. O nos sumergimos de lleno en el Evangelio, o corremos el riesgo de ser rechazados. La tibieza normalmente se instala cuando dejamos que la comunión con Dios se enfríe. Las distracciones y las preocupaciones de este mundo van tomando el lugar de la oración, del ayuno, de la meditación bíblica. El resultado es una fe apática, sin vida, incapaz de enfrentar los desafíos y el engaño del enemigo. En ese estado, el creyente no produce frutos espirituales ni busca la santidad, limitándose a un cristianismo superficial. Sin embargo, hay esperanza para quien despierta. El mismo Jesús que reprendió a la Odisea está a la puerta, llamando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Él quiere cenar con nosotros, establecer intimidad, reavivar nuestra pasión por Él. Eso requiere humildad para reconocer la necesidad de ayuda. El retorno al primer amor es la solución a la tibieza, tal como se aconsejó a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. El Señor desea que vivamos con fervor, dedicados y comprometidos con Él. La santidad no se limita a actitudes externas, sino al corazón transformado. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16 dice: «Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo». Ser santo es apartarse para Dios,
rechazando el mal. No es aislamiento monástico, sino vivir como luz en medio de las tinieblas. Esto se refleja en las decisiones diarias, en los relacionamientos, en la forma de tratar el dinero e incluso en las conversaciones que mantenemos. El estándar es alto. Estamos llamados a imitar a Cristo, quien no pecó. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Claro que somos humanos imperfectos, pero la gracia del Señor nos capacita para decir no al pecado. Nadie puede ser santo por su propia fuerza. Necesitamos al Espíritu Santo, que mora en nosotros, convenciéndonos del pecado y llevándonos al arrepentimiento cada vez que erramos. Esta caminata en santidad produce frutos. La alegría y la paz inundan el corazón, la conciencia se vuelve limpia y el testimonio impacta a quienes nos rodean. Si deseamos combatir el espíritu del anticristo, que promueve la impiedad, no hay arma mejor que una vida santa. Cada vez que resistimos el mal y nos consagramos a Dios, servimos de ejemplo y glorificamos el nombre del Señor. Así, muchas personas son tocadas y despertadas ante la verdad del Evangelio. Por eso, Satanás odia la santidad y lucha fuertemente para corromper la vida moral de los creyentes. Sabe que, si las iglesias están llenas de personas santificadas, su campo de acción se reduce. La santidad también protege al cristiano del engaño, pues los ojos puros pueden discernir mejor la voluntad de Dios. La impureza, por otro lado, nubla la visión espiritual. Entonces, recuerda, ser santo no es una elección secundaria, sino un aspecto central de quien sigue a Cristo. Cada nuevo día nos acerca al encuentro con el Creador. El salmista pide que el Señor nos enseñe a contar nuestros días para que obtengamos un corazón sabio. Salmo 90, versículo 12. Contar los días es comprender que nuestro tiempo es limitado. La mayor locura es vivir como si fuésemos eternos en esta forma humana, ignorando la realidad del juicio y la necesidad de reconciliación con Dios. Dejar para mañana las cosas de Dios es un riesgo enorme. El enemigo siembra la idea de que algún día arreglarás tu vida espiritual, pero ese día puede que nunca llegue. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, enfatiza que hoy es el día de la salvación. La oportunidad está abierta. Jesús llama, venid a mí. Mateo capítulo 11, versículo 28. No hay garantía de otro llamado mañana. Por ello, quien oye la voz del Espíritu no debe endurecer el corazón. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. El hoy también representa la oportunidad de crecer en la fe, de servir a los necesitados, de hacer las paces con quienes hemos ofendido, de practicar la misericordia. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Puede ser que Cristo regrese pronto o que partamos antes, pero lo cierto es que no tenemos control sobre el futuro. Por eso, seamos como siervos fieles que cuidan la casa mientras el Señor está ausente, para que cuando Él llegue, encuentre todo en orden. Mateo capítulo 24, versículo 46. Esta urgencia no significa pánico, sino prioridad. Hay una diferencia enorme entre vivir ansiosamente y vivir enfocados. Cuando comprendemos la brevedad de la vida, alineamos nuestro corazón con las prioridades del reino. Eso nos permite aprovechar las oportunidades para evangelizar, amar y perdonar. Nos hace valorar a la familia, a la iglesia y las relaciones de forma que honre al Señor. Vivir de esta manera es saborear la verdadera vida abundante que Jesús nos ofrece. Llegados a este punto, comprendemos que no hay manera de escapar de las verdades bíblicas. El diablo continuará engañando y el mundo seguirá persiguiendo ilusiones. Muchos se perderán por despreciar la palabra de Dios, pero siempre habrá quienes, tocados por el Espíritu, se entreguen a Cristo. La historia humana se dirige hacia un desenlace definido por las Escrituras, el glorioso regreso del Señor, el juicio de los impíos y la consolidación del reino eterno de Dios. En este camino, nuestra parte es vigilar y orar, aferrándonos a lo bueno y rechazando lo malo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. No nos dejemos engañar por el brillo de las cosas terrenales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador,
Filipenses capítulo 3, versículo 20. Es allí donde debemos acumular tesoros, pues todo aquí es pasajero. Que podamos, como Pablo, luchar el buen combate, completar la carrera y conservar la fe. Segundo Timoteo capítulo 4, versículo 7. Quien comprende la seriedad de estos asuntos ya no vive para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó para que tuviésemos vida. Segundo Corintios capítulo 5, versículo 15. Entrégale todo a Él hoy. De nada sirve ganar el mundo y perder el alma. Reflexiona, ora, busca a Dios con todo tu corazón. El Señor es misericordioso, presto a perdonar y acoger. Él no desestima un corazón quebrantado y contrito. Salmo 51, versículo 17. Esa es la conclusión. Ya ha comenzado el tiempo en que debemos decidir a quién serviremos. El engañador sigue activo, tratando de opacar la urgencia de ser ricos para con Dios. Pero la verdad brilla en las páginas de la Escritura, declarando que solo Cristo salva. No hay otro camino, no hay otro nombre. Ahora es el momento de volverse hacia Él. Mañana puede ser demasiado tarde. Despierta, pues la eternidad ya comenzó, aunque muchos no la vean. Jesús aborda de forma profunda nuestra tendencia a pensar que somos dueños de nuestro destino. En Lucas capítulo 12, relata acerca del hombre que acumuló provisiones y planeó largos años de descanso, sin percatarse de que aquella sería su última noche. Cuando Cristo llamó a ese hombre insensato, no solo condenó su acumulación material, sino que denunció la insensatez de vivir sin considerar el encuentro con Dios. La brevedad de la vida también se menciona en Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14, que destaca cómo somos como una neblina que aparece por un instante y luego se desvanece. Tal realidad, en lugar de sumirnos en el pavor, debería llevarnos a vivir con las prioridades correctas. Muchos actúan como si tuvieran el tiempo asegurado. Hacen planes para dentro de décadas, sin incluir jamás a Dios en sus proyectos. Ese es exactamente el punto. No reflexionar sobre la muerte conduce a decisiones necias. El aviso de Jesús es claro: acercaos y guardaos de toda avaricia. Lucas capítulo 12, versículo 15. En el afán de acumular bienes y riquezas, olvidamos que la vida no está garantizada. Podemos disfrutar de los frutos de nuestro trabajo, pero nunca debemos engañarnos pensando que eso asegurará nuestra alma. Si el Señor no está con nosotros, nada nos sirve. La propia palabra garantiza que solo Él puede dar la vida eterna. En resumen, el mensaje de Cristo es: no te engañes, tú no controlas tu último aliento. La parábola del rico insensato ilustra cómo la arrogancia humana no resiste el soplo divino que arrebata nuestra alma. El hombre hablaba de mis celeos, mis bienes, creyendo piadosamente que viviría por largos años. Dios lo llama insensato y le hace la pregunta crucial: ¿y qué has preparado? ¿Para quién será? Lucas capítulo 12, versículo 20. Esa pregunta resuena a lo largo de los siglos, recordándonos que todo lo que acumulamos en la tierra quedará atrás. Fuimos advertidos, pero no todos escuchan. Una de las maneras en que el diablo ciega a las personas es haciéndoles creer que no existe juicio después de la muerte. Sin embargo, la Biblia es enfática en esto. Hebreos capítulo 9, versículo 27, afirma que todo ser humano muere una única vez, y luego viene el juicio. No hay reencarnación ni segunda oportunidad. Ese juicio será llevado a cabo por Jesús, según Juan capítulo 5, versículos 20 a 23. Él es el juez designado por el Padre. Esta realidad incomoda, pues exige responsabilidad de nuestra parte. Si hay juicio, entonces existe una ley moral superior a la que podemos o no obedecer. Romanos capítulo 14, versículo 12, dice que cada uno dará cuenta de sí mismo ante Dios. No será posible echar la culpa a otros o a las circunstancias. Todo lo que hacemos en secreto será expuesto a la luz. Este pensamiento debe despertar en nosotros temor y reverencia, aunque el mundo se burle, calificándolo de retrógrado. En el día del juicio, muchos alegarán haber hecho grandes obras en nombre del Señor, pero oirán: nunca os conocí, apartaos de mí. Mateo capítulo 7, versículo 23.
Esto demuestra que no basta con tener apariencia de piedad o realizar actos religiosos. Lo que cuenta es la relación genuina con Cristo, la fe obediente y el corazón transformado. El diablo quiere que las personas posterguen el arrepentimiento, porque así se perderán cuando llegue ese día. Si entendemos la seriedad del juicio venidero, cambiaremos nuestras prioridades. Buscaremos la reconciliación con Dios, confiando en la obra de Jesús en la cruz. Él, que no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros para que fuésemos justificados. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Esa es la única manera de quedar exentos de condenación, pues no hay salvación en otro nombre. Hechos capítulo 4, versículo 12. Entonces, ¿por qué ignorar esta verdad? Porque el diablo mantiene su engaño en pleno funcionamiento. Confiar en las riquezas es un error recurrente. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, leemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Este texto no condena el dinero en sí, sino la idolatría que se genera a su alrededor. Cuando las riquezas se convierten en nuestro refugio, en nuestra base, comenzamos a buscar seguridad en lo temporal. Fue exactamente así como actuó el rico insensato en la parábola de Lucas capítulo 12. En el Salmo 49 se nos recuerda que el hombre no puede, con sus riquezas, rescatar la vida de su hermano ni la suya, pues el rescate tiene un precio altísimo, es decir, ningún valor monetario puede salvarnos de la muerte o comprar nuestra salvación. Aún así, el diablo impulsa la codicia, haciéndonos creer que, si tenemos más, seremos poderosos e invencibles. Es una falsa sensación de control. Cuando llegue la muerte, nada servirá tener arcas llenas de oro. Jesús habló sobre este tema con el joven rico. Marcos capítulo 10, versículos 17 a 27. Aquel muchacho guardaba los mandamientos, pero no pudo desprenderse de sus posesiones para seguir al Maestro. Se aferró a las riquezas, evidenciando que su corazón no pertenecía realmente a Dios. Las posesiones en sí no son malas, pero se convierten en lazo cuando ocupan el lugar que debe ser de Cristo. Por ello, él declaró: «Cuán difícil es a los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios». También hay un esfuerzo continuo del enemigo por transformar la teología cristiana en una búsqueda incesante de bienes materiales, distorsionando el Evangelio y colocando el dinero como evidencia de espiritualidad. Este tipo de predicación, en ocasiones, seduce a multitudes, pero aleja del verdadero sentido del discipulado, que es negarse a uno mismo y tomar la cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23. Debemos mantener el enfoque en Cristo, no en acumular bienes. El mundo ofrece innumerables formas de falsa seguridad, éxito profesional, estabilidad financiera, relaciones, reputación social. Aunque son aspectos legítimos, no pueden sustituir la base que solo Dios provee. El salmista declara: «Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican». Salmo 127, versículo 1. Ese principio es vital. Podemos construir grandes empresas y carreras, pero sin el Señor, todo es en vano. La Biblia relata casos de poderosos reyes que confiaron en sí mismos y fueron humillados. Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4, se jactó de Babilonia y perdió la razón hasta reconocer la soberanía divina. Herodes, en Hechos capítulo 12, aceptó los elogios de las multitudes, diciendo que su voz era la voz de un dios, y terminó herido por un ángel, falleciendo. Estos episodios muestran cómo la falsa seguridad, alimentada por el orgullo, conduce a la caída. El diablo intenta convencernos de que seremos fuertes y estar protegidos si tenemos influencia, posesiones o poder. Pero eso no nos escuda ni contra la muerte, ni contra el juicio divino. El profeta Jeremías advierte: «Ay del hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fuerza». Jeremías capítulo 17, versículo 5. Es una exhortación que sigue vigente. Todos los sistemas humanos pueden derrumbarse, pero quien cree en el Señor permanece firme como un árbol plantado junto a aguas. El Evangelio señala la seguridad que viene de Dios. Jesús promete
que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es comparable a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las tormentas, las inundaciones, los vientos, y la casa no se derrumbó. Mateo capítulo 7, versículos 24 a 25. La roca es el mismo Cristo. En Él encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la convicción de que Él gobierna nuestra historia y nos conduce al triunfo, incluso en medio de sufrimientos. ¿Cuánto tiempo creemos tener? Muchos viven como si no hubiera un límite. Postergan conversaciones importantes, difieren reconciliaciones y dejan para buscar a Dios solo después de conseguir lo que desean. Esa actitud refleja la ilusión de que el tiempo es infinito. Sin embargo, la palabra enseña lo contrario. Job capítulo 7, versículo 6, describe la vida como tejida con un hilo corto, subrayando la transitoriedad de la existencia. Existen innumerables pasajes que refuerzan la brevedad de nuestro tiempo en la tierra. El Salmo 90 enfatiza: «Porque para tus ojos 1000 años son como el día de ayer que pasó». Versículo 4. Comparado con la eternidad, nuestro tiempo aquí es ínfimo. Por ello, estamos llamados a redimir el tiempo, aprovechando cada oportunidad, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículo 16. Esto no significa apresurarse sin control, sino actuar con sabiduría. ¿Por qué, entonces, tanta procrastinación en lo que respecta a los asuntos eternos? Porque el diablo infunde la idea de que siempre habrá un mañana. La mentalidad de «después lo resuelvo» retrasa decisiones cruciales. Antes de que nos demos cuenta, las fuerzas se agotan, llega la vejez o la muerte sorprende. Jesús enseñó la importancia de estar preparado. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 fueron tomadas desprevenidas y quedaron fuera. Mateo capítulo 25, versículos 1 a 13. La ilusión de un tiempo infinito destruye sueños y, sobre todo, la oportunidad de una vida plena con Dios. Hay quienes pasan décadas luchando por estatus y bienes, pero al final descubren que no invirtieron en nada eterno. Entonces se preguntan, ¿cuál es el sentido de la existencia? Si hubieran atendido el llamado divino antes, habrían experimentado un propósito mayor. Sin embargo, mientras haya vida, hay esperanza. Solo basta con volverse sinceramente hacia el Señor. Una de las tácticas más sutiles del enemigo es utilizar distracciones. No necesita que todos se conviertan en ateos declarados o satanistas abiertamente. Basta que se mantengan tan ocupados con trivialidades que no tengan tiempo para reflexionar sobre la eternidad. Así viven en un flujo interminable de entretenimiento, trabajo, estudios y preocupaciones cotidianas, siempre posponiendo el encuentro con Dios. Jesús relata que, en los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba y se entregaba en matrimonio, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Lucas capítulo 17, versículo 27. La distracción fue fatal. No había nada de malo en comer o casarse, pero la ceguera espiritual impidió que percibieran el juicio inminente. De igual modo, hoy en día, las redes sociales, las aplicaciones y las ofertas de entretenimiento pueden mantener adormecida el alma. La Biblia nos advierte: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora». Mateo capítulo 25, versículo 13. Vigilar implica una atención intencional. El diablo trabaja intensamente para que se instale el sueño espiritual. No quiere que las personas se despierten a la realidad de que Cristo volverá. Si el mundo estuviera despierto, habría quebranto, arrepentimiento y clamor por misericordia. Pero, como en los días de Noé, todos siguen bailando al son de la distracción. Aunque trabajemos, estudiemos y disfrutemos de los recursos de esta vida, es importante no perder el foco. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, versículo 33. Esto no significa abandonar nuestras responsabilidades, sino poner a Dios en primer lugar. Cuando la distracción nos domina, dejamos de leer la palabra, de orar y de servir al prójimo. Poco a poco, la llama de la fe se apaga. Y eso es precisamente lo que el enemigo desea.
La Biblia a menudo nos llama extranjeros y peregrinos. Hebreos capítulo 11 describe a héroes de la fe que anduvieron por la tierra como si no les perteneciera, porque esperaban una patria superior. Sabían que la vida aquí no era definitiva. Abraham dejó su tierra natal por la promesa de Dios, habitando en tiendas, sin jamás poseer realmente el lugar que se le había prometido. Él veía más allá, contemplaba la ciudad que tenía fundamentos eternos. Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Ese sentido de peregrinación es crucial para que no caigamos en las trampas del diablo. Quien sabe que está de paso, no se aferra excesivamente a lo terrenal. Usa el mundo, pero no te apegues a él. 1 Corintios capítulo 7, versículo 31. La esperanza está en la ciudad celestial, no en las estructuras pasajeras. El rico insensato actuó como si fuera a quedarse para siempre. En cambio, el creyente vive con la conciencia de que su patria está en los cielos. Cuando asumimos la identidad de peregrinos, vemos nuestra vida como una misión. Fuimos enviados para reflejar la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Mientras caminamos, seguimos ayudando, anunciando la buena noticia y manteniendo la santidad. El mismo Jesús oró para que no fuésemos arrebatados del mundo, sino preservados del mal. Juan capítulo 17, versículo 15. Estamos aquí con un propósito, y el mayor de todos es exaltar el nombre de Dios y alcanzar vidas para el reino. Este es el punto en que concluye la narrativa, pero no nuestro caminar. ¿Cómo responderás a la voz del Señor? ¿Continuarás como el rico insensato, acumulando tesoros que perecen, o buscarás ser rico para con Dios? El diablo hace de todo para que te acomodes con lo efímero, sin darte cuenta de que un día rendirás cuentas ante el Creador. Sin embargo, la palabra de Dios revela la verdad, invitándonos al arrepentimiento y a la fe en Jesús. La jornada cristiana no es fácil. Enfrentamos tentaciones, dudas y luchas. No obstante, contamos con la gracia divina. El mismo Señor que inició la buena obra en nosotros, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Por ello, no andes solo. Entrégale tu vida por entero a Cristo. Profundiza en su palabra. Busca al Espíritu Santo y cultiva la comunión con quienes aman al Señor. El final de todo no será la nada, sino el comienzo de una eternidad junto a Dios o lejos de Él. La elección es tuya. Dios no desea que nadie perezca. Él demostró su amor al enviar a su Hijo unigénito para morir por los pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ahora, la decisión nos corresponde. ¿Aceptaremos o rechazaremos ese sacrificio? Si creemos y vivimos para Él, tendremos la vida eterna. Si rechazamos, solo quedará la condenación. No hay razón para postergar. La eternidad ya comenzó, pero muchos no la ven. Cristo se acerca. Cada día estamos más cerca de Él. Abre tu corazón, abandona los engaños y entra en la plenitud de una relación real con el Señor. Así, cuando llegue ese gran día, serás llamado a la gloria eterna, escuchando de los labios del Salvador: Bien está, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 21.